Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Sean todos bienvenidos a esta casa, aleluya. Gloria a Dios. Es una bendición, es un maravilloso momento que estemos aquí reunidos. Aleluya. En este lugar. Sabemos de que este es camino, puerta al cielo, como Jacob decía. Estamos en un lugar donde vamos a recibir bendición, donde vamos a recibir vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Este es un lugar especial, hermano, donde nosotros podemos venir a llenarnos cada día más de la esperanza de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor son buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Les voy a pedir, mis hermanos, si son tan amables, que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Aleluya. El libro de Marcos, capítulo 2. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. Responda con un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Gloria a Dios. Libro de Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Es un pasaje muy conocido, un pasaje donde ya lo hemos escuchado muchas veces, pero el Señor al que nosotros le servimos es multiforme, Aleluya. ¿verdad? Y Él nos puede hablar de muchas maneras, y Él nos va a hablar en esta noche. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Le vamos a dar lectura, dándole la honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La reunión número 4 decimos. Amén. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediato se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra del Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Tome asiento por un instante y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. En esta noche yo les quiero predicar bajo el tema razón versus fe. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La razón, mis hermanos. Quiero comenzar explicando qué es la razón. Aleluya. La razón es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para pensar, para reflexionar y para llegar a una conclusión o formar un juicio determinado de una cosa en algo específico. ¿Me van siguiendo? Esa es la razón. Cuando hablamos de la razón, hablamos de el empirismo, de los sentidos. Hablamos de la vista, del olfato, del tacto. Esos son los sentidos, o el empirismo que la ciencia le llama de esa manera. El empirismo va en contra de lo que nosotros los cristianos profesamos. ¿Por qué? Porque el empirismo dice: yo no creo lo que no veo, yo no creo lo que no oigo, yo no creo lo que yo siento, yo no creo lo que no puedo tocar. ¿Me van siguiendo? Pero al contrario de la razón es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo que tú no puedes ver pero sí lo puedes creer. Es lo contrario a la razón. Y este pasaje en el libro de Marcos nos lleva a ese contraste, en donde se encuentra un hombre que se encontraba paralítico, que no podía caminar, que no podía moverse por sí mismo. Necesitaba la ayuda de personas, de amigos. Imagínense este paralítico, cuántos problemas tenía para poder llegar a donde estaba el maestro.
La Biblia enseña que Jesús estaba en Capernaum, estaba en su casa. Y de repente la multitud escuchó que Cristo estaba en casa. ¿Qué haría usted, mi hermano, si usted escuchara que Cristo, el hacedor de los milagros, aquel que caminó sobre el agua, aquel que curó al endemoniado, aquel que sacaba espíritus inmundos a través de su palabra, aquel que calmaba la tempestad con solo decir calla y enmudece, se encontraba en un punto determinado? La gente al escuchar, al saber que se encontraba en un lugar específico, se aglomeraron ahí, llegaron todos ahí. A tal punto, dice la Biblia, que no había lugar por donde entrar. La gente estaba desde adentro lleno, abarrotado, al punto que hasta las puertas estaban llenas. Me imagino que dentro de ese grupo de personas habían hombres enfermos, hombres que necesitaban un milagro, hombres necesitados de una palabra. Habían unos que otros pesquizones que andaban viendo a ver qué pasaba. Habían hombres que se encontraban en las primeras filas, que de repente eran los señores, como siempre, en los primeros lugares. Pero la Biblia no menciona que hasta el momento había habido un milagro en ese momento. La Biblia dice que Cristo les predicaba. Este paralítico escuchó, así como todos los demás, que Cristo estaba en su casa. Y él llamó a sus amigos, porque no había Uber en ese tiempo, y les dijo que si era posible que lo llevaran al hacedor de los milagros. Dice que fue cargado entre 4. ¿Por qué? Porque él estaba acostado en su lecho. Era necesario 4 personas para poder llevar ese paralítico a donde estaba Cristo. Cuando llegaron, después de haber vencido la travesía, la distancia, el sol, el cansancio, llegaron al punto donde Cristo estaba. Pero podemos ver que no había manera de poder entrar. Llegaron y la razón les decía: es imposible obtener tu milagro el día de hoy. Muchos de nosotros en este caminar, porque el caminar del Evangelio es un contraste, es una lucha entre la razón y la fe. Muchas veces nosotros los vamos a encontrar con las páginas de la Biblia donde se nos narra muchas historias que según la razón es imposible de creer. ¿Cuántos de ustedes creen que con un simple grito, un muro amurallado de concreto y ladrillo puede caer? Ante la razón es imposible. Porque así gritemos lo que podamos gritar todos, ese muro no se va a caer. Pero la Biblia nos narra que allá en Jericó eso fue posible. ¿Por qué? Porque la fe de estos hombres venció la razón. Cuando la Biblia nos narra de que Dios le dijo a Noé: prepárate una arca, porque del cielo va a llover, va a caer agua. Dice la Biblia que nunca había llovido en la historia. Sin embargo, Noé decidió vencer esa barrera de la razón y empezar a cambiar esa atmósfera por la fe. Y dice la Biblia que por la fe de ese hombre el mundo antiguo fue condenado en el diluvio. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Y así podemos ir viendo y observando que nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que aprender a vencer a la razón, al empirismo.
Tenemos que aprender a vencer lo que nos dice nuestra mente. Porque nuestra mente nos va a engañar. Nuestra mente nos va a decir no es posible. Pero en Cristo todo es posible. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La Biblia en 1 de Corintios 2:14 dice que la mente natural no puede entender las cosas espirituales. Amén. Porque aquellas tienen que discernirse en el Espíritu. Así es. Aleluya. Cuando Dios le habla en la iglesia y nos habla a través de sus páginas, a través de las palabras de Jesús, Jesucristo nos dijo: y el que persevere al fin, este será salvo. Se nos advierte que vienen tiempos peligrosos. Se nos dice: voy pues a preparar morada para cada uno de vosotros, para que a donde yo esté, usted también esté. ¿Cuántos creen a esa promesa? Amén. Aleluya. Esa promesa es verdadera. Esa promesa, aleluya, es como dice la palabra, es ciertísima. Amén. Y se va a cumplir. Sí. Pero estamos en tiempos peligrosos, donde ahora la ciencia quiere explicar a través del empirismo todas las cosas que antes nosotros nos acostábamos creyendo y sabiendo de que en realidad David mató a Goliat. Que esa no es una historia, que no es un cuento, ¿me explico? Sino que es una historia real, no como el cuento de Caperucita y los 3 cerditos. No, esos son cuentos. Aleluya. Pero lo que está reflejado aquí en la palabra de Dios es una verdad inexorable, una verdad en la cual nosotros a través de los tiempos podemos entender y podemos comprobar. Aleluya. La Biblia enseña que el corazón del Evangelio es a través de que un hombre vino a este mundo, murió en una cruz, pero que al tercer día la misma muerte no lo pudo detener. Ese es el centro de la predicación, mi hermano. Aleluya. Esa es la columna del Evangelio, la resurrección de Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y es ahí donde entra la razón versus la fe. ¿Qué te dice tu razón? Tu razón te dirá que no es cierto. Pero ¿qué te dice la fe? La fe te dice que el Creador de los cielos y la tierra lo levantó con poder y gloria. Aleluya. Ese mismo contraste lo podemos encontrar en la lectura que tomamos como base hoy en día. Marcos explica que estos 4 amigos llevaban a ese paralítico. Cuando llegaron a la puerta, se dieron cuenta que era imposible entrar. Que la razón les decía: regrésense, porque no van a poder alcanzar su milagro. Sin embargo, estos 4 hombres hicieron lo menos pensado. Hicieron algo que rompe el raciocinio del ser humano. Así es. Subieron hasta el techo. Hicieron un hoyo en el techo. Aleluya. E hicieron descender a aquel lecho a donde estaba Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Aquí hay una enseñanza poderosa, mi hermano. Así es. ¿Cuál es la enseñanza que quiero que hoy se lleve usted en su corazón? En que cuando topa la razón,
no queda otra que romper el techo. Cuando tú aprendes a romper el techo, es cuando empiezas a ver lo sobrenatural. Amén. Es cuando tú empiezas a experimentar la gloria de Dios. Amén. Miren lo que pasó en ese momento. Jesucristo estaba predicando. Pregunta, ¿ustedes creen que no habían más enfermos ahí? Sí. Sí habían más enfermos. ¿Ustedes creen que no había gente necesitada de un milagro de los que estaban adentro? Sí habían más necesitados de un milagro. ¿Ustedes creen que Dios no sabía de que había gente necesitada ahí? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía de que había gente necesitada? Claro que sí. Aleluya. Pero Él no accionó. Él no accionó. Hasta que vino alguien que fue capaz de romper su techo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Cuando uno es capaz de romper el techo, es en ese momento en que uno es capaz de creerle a Dios. Es en ese momento en que uno le dice al Señor, Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo a que tú eres capaz, aleluya, de poder romper, aleluya, con los pensamientos humanos y poder lograr lo sobrenatural. Que solo aquellos, aleluya, que pueden entrar en esa atmósfera de lo sobrenatural, podrán experimentar el poder de Dios. Podrán experimentar la gloria de Dios. Muchos de nosotros en algún momento nos encontramos como este grupo de personas, adentro, escuchando la palabra del Señor. Amén. Muchos de nosotros hemos estado en la iglesia, sentados en las primeras bancas, diciéndole al Señor, sé propicio a mi pecado. Sé propicio a mi necesidad. Señor, no tengo esto, carezco de lo otro. Pero así como entramos, así podemos salir. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de romper el techo, de entrar en lo sobrenatural. Sí. Estos 4 hombres fueron capaces de romper ese techo. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En vez de nosotros pedir o estar atentos a nuestro milagro, estamos atentos al que le está pasando a nuestro vecino. Estamos ante el Maestro. Nuestras oraciones tienen la capacidad de romper ese techo, de poder llegar hacia el Creador de la vida. Sin embargo, nos concentramos más en lo que está a nuestro alrededor que en el mismo Jesús de Nazaret que está enfrente de nosotros. Cierto, aleluya. Esto fue lo que les pasó a estos escribas. Empezaron ellos en su corazón a reprochar, a cavilgar, dice ahí, a estar hablando entre ellos. ¿Quién es este? Oh, gloria a Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilgáis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Imagínense, hermanos, remóntense
aquel momento. Aquellos hombres rompiendo el techo. Jesucristo se hizo para atrás para que no le cayera nada. Vio a aquellos hombres que estaban en el techo, bajando a aquel paralítico. Jesucristo dijo, wow, me alegro de ver la fe de esta gente. Imagínense, aquellas personas que encontraban algo imposible, fueron capaces de tocar el corazón de Dios, de tocar el corazón de Jesús. Jesucristo, al ver la fe de aquel paralítico, le dijo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Este hombre agarró su lecho, se le echó al hombro y salió caminando por la puerta. Este hombre iba brincando de la alegría. Amén. Este hombre iba glorificando a Dios por lo que acababa de hacer Jesús con su vida. Aleluya. Gloria a Cristo. La Biblia no dice cuántos años llevaba de vivir una vida de sequedad este hombre, de parálisis. Yo no sé cuántos tiempos tú tienes parálisis de adoración. Santo. Porque ahora habemos cristianos que estamos en la iglesia y estamos más paralíticos que este mismo hombre. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. No sé si me entienden, mi hermano. Amén. Sí, Señor. Hoy en día, en lo espiritual, existe una parálisis en donde ya no puedes arrodillarte, en donde ya no puedes servirle al Señor con devoción, en donde tú no puedes levantar tus manos, en donde tú no eres capaz de decirle gracias, Dios mío, en donde tú no eres capaz de decirle, háeme aquí, Señor, estoy aquí. Perdóname. Hoy en día, la iglesia del Señor se encuentra con esa misma parálisis. Y en estos últimos tiempos, la parálisis espiritual va a llegar a límites asombrosos. La Biblia enseña que existían 10 vírgenes, de las cuales solo 5 fueron arrebatadas. Y 5 de esas vírgenes se quedaron sin aceite. Por lo tanto, no fueron llevadas con el esposo. Yo medito en esta palabra, en esta parábola de las vírgenes, y yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo de preparación tuvieron estas vírgenes para poder ser aceptas, para poder optar para llevarse con el marido, con su esposo? La Biblia nos relata en el libro de Esther que Esther, para ser escogida por el rey, tuvo que pasar un filtro de 100 muchachas, después 50, después 20, en donde fue una vida de preparación para poder ser escogida, en la cual les enseñaban modales, a cómo caminar, a cómo vestirse, a cómo comportarse, a cómo hablar. Fue una vida de sacrificio para esas mujeres, que no podían engordar, que no podían hacer lo que ellas querían. Simplemente se sacrificaban para que en algún determinado momento el esposo las escogiera a ellos. Asimismo podemos entender que estas 10 vírgenes vivieron una vida de sacrificio para poder llegar a ese momento. Vivieron una vida de consagración. Pero dice que al caer la noche, al final de los tiempos, cuando Cristo se acerque a venir a este mundo por su iglesia, muchos dormirán. Muchos empezarán a bostezar. Muchos empezarán a sentir la fatiga, a sentir el cansancio. Empezarán a decir,
¿Será que puedo ir al mundo por 6 meses y después regresar? Santo. ¿Será que puedo ir a echar una canita al aire y después regresar? Dame un break. ¿Será que puedo tomarme un break? En ese momento puede venir tu amado. Aleluya. En ese momento puede venir el esposo. Y la Biblia dice que faltándoles el aceite, dice que ellas empezaron a preocuparse. El aceite es sinónimo del Espíritu Santo. Amén. Que no te falte el Espíritu Santo en tu vida. Así es. ¿Cuándo puede faltar el Espíritu Santo en tu vida? Cuando te estás muriendo espiritualmente. La Biblia enseña que nosotros somos capaces de apagar el Espíritu Santo. Que somos capaces de ocasionarle daño. Que somos capaces de apagar ese fuego. Así es. Aleluya. De empezar a vivir y empezar a ver la vida en lo racional. Empezar a razonar. A decir, no, eso no fue Dios, eso fue la pastilla. No, eso no fue un milagro de Dios. Eso fue la circunstancia. Aleluya. Santo. A los hombres de Dios les ha pasado. A Elías, después de haber matado a 450 sacerdotes de Baal y haber hecho descender fuego del cielo, Sí. dice la Biblia que después se escondió y le dijo a Dios, mátame, ya no quiero vivir. Dice que se fue a encerrar a una cueva y dice que un ángel le llevó una torta y le dijo, levántate y come, que el largo camino te espera. Elías, después de haber comido, porque allí entra la porción de Dios, Aleluya. dando esa porción en lo sobrenatural, Amén. dando esa comida espiritual. En medio de... Pero en medio de todas esas cosas, a nosotros nos corresponde levantarnos y seguir caminando, porque el largo camino nos espera. Elías se levantó con las pocas fuerzas y siguió caminando. Vinieron esos soles tremendos que sucedían en aquel tiempo, pero él siguió caminando. Él sintió fe, siguió caminando. Él sintió fatiga, siguió caminando. ¿Por qué? Porque fue capaz de creer a la palabra de Dios. En donde Dios le dijo, levántate, que largo camino te espera. Aleluya. A la iglesia de hoy en día no es la misma palabra y es similar y casi igual. No es largo camino, es corto camino que nos espera. Amén. Cristo está a la puerta, iglesia. No sé si me entendieron. Aleluya. Esa misma palabra Dios nos dice hoy, levántate, porque corto camino nos espera. Aleluya. Cristo está a la puerta, mi Amén. hermano. Amén. Y el síntoma de la apostasía la podemos ver. No hay necesidad de tener un estudio teológico para darnos cuenta que la iglesia está entrando en la apostasía más grande de la historia. Hermano Mario, ¿cómo podemos saber que estamos en la apostasía? Hermano, examine su vida. Así es, amén. Nosotros mismos hemos caído en apostasía. Sí. ¿Qué es apostasía? Es el retroceso de la fe. Santo. ¿O me va a decir, hermano, que usted ora lo mismo que oraba antes? Aleluya. ¿Que busca a Dios como lo buscaba antes? Santo. ¿Que desea estar en comunión con Dios como lo era antes? El afán, el trabajo, la fatiga, el cansancio. Aleluya. Esos son métodos de cómo el enemigo quiere robarte la semilla que el sembrador ha sembrado en los corazones de cada uno de nosotros. Santo. Esa semilla que cayó en buena tierra, el enemigo va a venir a robártela. Pero depende de ti, de usted, de mí, de usted que me escucha, mi hermano.
que esa semilla no sea ahogada. La Biblia enseña que no hay otro fundamento en el cual ha sido depositado en nosotros. Y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Pero nos da una advertencia y nos dice: mire cada uno de vosotros cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Aleluya. ¿Cómo estamos edificando? ¿Estamos edificando sobre la roca? ¿Nuestras convicciones se encuentran sobre la roca? ¿Nuestra fe es capaz de vencer a la razón? Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual me espera la corona de justicia, dijo Pablo. Porque Pablo sabía en quién había creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Usted tiene la seguridad en el amado? ¿Usted sabe en quién ha depositado esa confianza? No es en palabras de un hombre. Cristo era más que un hombre. Era Dios en la carne, en la cual en él la Biblia dice que no hay sombra de variación. Amén. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Aleluya. En él no hay sombra de variación. Gloria a Dios. Estos hombres entraron en un lugar que a simple vista era imposible de llegar. Asimismo se encuentra el camino del cristiano. El enemigo va a venir a poner tropiezos. ¿Ustedes creen que aquel ángel que descendía en aquel estanque de Betesda no tiene el poder de venir hoy, en esta noche, a mover los cimientos de tu corazón para que tú puedas volver a sentir la presencia de Dios en tu vida? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros no tenemos que esperar que ese ángel descienda de tiempo en tiempo. Él está aquí. Amén. Él está ahí. Somos nosotros los que tenemos que romper ese techo y entrar en lo sobrenatural. ¿Ustedes creen que con una oración en la cual decimos: Padre, amén, amén, esa oración rompió ese techo? No. ¿Cómo puede ser una oración en la cual rompa el techo? Una oración así como la de Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí que me muero? Ten misericordia de mí que siento que el fuego del Espíritu se apaga en mí. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle al Señor: ayúdame en medio de la tempestad? Sálvame que me ahogo. Como le dijo Pedro: Maestro, ayúdame. Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, moja mar adentro. Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche hemos estado tirando las redes. Y eran expertos pescadores. Pero en tu palabra, hoy echaremos esas redes. En esa palabra, en la palabra de Jesús, es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Aleluya. Decirle al Señor: Señor, mi razón me dice que los tiempos no están bien, pero en tu palabra yo voy a confiar y me mantendré de pie. Aleluya. Gloria a Dios. En tu palabra, Señor. Gloria a Jesús. Solo el Señor nos puede ayudar a seguir adelante. Amén.
Pablo en 1 Corintios dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó pues Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Es a través de la fe, no del raciocinio, no de la razón. Porque en la sabiduría Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Es a través de creer. Es a través de creer en algo que tú no has visto. Eso se llama fe. Amén. En la que Dios salvará a este mundo. Así es. Gloria a Dios, mi hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y así me despido diciéndole a mi hermano en esta noche, Dios me le bendiga y que el Señor bendiga su vida y la vida de toda su familia. Amén.